Voy a grabar un pequeño vídeo para explicaros cómo hacer este diseño. Es una pulsera y en este lado es la parte de la gargantilla, ¿vale? Este diseño lo pensé para que tuviese un color de fondo y luego un color en los bordes. El problema es que cuando se usa un reseguido para los bordes suele ir agarrado con los hilos con los que estamos trabajando y entonces quedan como unas pequeñas rayitas del color del hilo con el que estamos trabajando por encima del reseguido. Yo no quería ese efecto, el efecto que quería era que el reseguido se viese todo del mismo color. Entonces la manera que busqué para solucionar esto es la siguiente. Estoy segura de que habrá otras maneras, mejores o peores, de solucionarlo, pero yo os voy a explicar lo que se me ocurrió a mí. Entonces, ponemos el hilo del reseguido y dos pares que sean del mismo color del reseguido, uno a cada lado. Y luego ponemos los pares con los que vamos a trabajar. En este caso empezamos con 3 pares para el fondo, luego añadiremos algún par más. Colgamos los 3 pares para el fondo y luego el par guía, que como sabéis tiene que llevar más hilo que lo que son los pasivos. En este caso, además, como todo el trabajo está hecho con el mismo guía, pues hay que poner bastante hilo en el par que va a hacer de guía. Bien, entonces empezamos, tenemos ya colocados todos los pares y vamos, en este caso como marca el patrón, trabajando hacia la izquierda. A cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta y cruz. Al llegar aquí, antes de coger este par, lo pasamos por el reseguido. Entonces damos una vuelta a este par y pasamos el reseguido por debajo de este primero y por encima de este. Y ahora volvemos a dar una vuelta y lo pasamos por encima y por debajo. Así el reseguido va a quedar enganchado con el hilo de este par. Con el par guía hacemos lo mismo, como si fuese también un reseguido. Damos una vuelta a este par y ahora pasamos por encima y por debajo. Otra vuelta y por debajo y por encima. Y ponemos el alfiler. El alfiler lo vamos a poner entre el par guía y los pasivos de la izquierda, en el lugar donde corresponde del patrón. Tensamos bien para que el guía no quede subido por encima del reseguido y empezamos a trabajar hacia la izquierda. Cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz, los 3 pares pasivos del trabajo. Y ahora volvemos a tener el par del mismo color del reseguido. Hacemos lo mismo que en el otro lado. Damos una vuelta a este y pasamos por debajo y por encima. Volvemos a dar una vuelta por encima y por debajo. Con el par guía lo mismo. Una vuelta, en este caso primero por encima y por debajo y luego otra vuelta por abajo y por encima. Y ponemos el alfiler donde toca. Tensamos y volvemos hacia la derecha. 1, 2 y 3. Y volvemos a hacer lo mismo. Una vuelta a este par y el reseguido por debajo y por encima. Una vuelta por encima y por debajo. Y en el par guía
damos la vuelta y por encima y por debajo, otra vuelta, por debajo y por arriba, y ponemos alfiler. Volvemos hacia la izquierda. Y de nuevo, una vuelta a este par, por abajo y por arriba, una vuelta, por arriba y por abajo. Y con el par guía hacemos lo mismo, pero damos la vuelta y este por encima y por debajo, otra vuelta, por debajo y por arriba. De esta manera, como veis, el par guía queda enganchado con este par de la izquierda, pero al no ir trabajado no abulta y no se va a ver tanto como si lo hubiésemos trabajado. Perdón, se me ha caído el alfiler. Tensamos y el trabajo va a ser siempre el mismo hasta que lleguemos a esta línea en la que vamos a cruzar los pares del reseguido. Bien, en este momento el último alfiler que he puesto es en este punto. El siguiente que pondré es este, y en medio está la línea. Entonces, en esta línea es donde hay que cruzar los reseguidos. Yo he llegado hasta aquí y ahora voy a cruzar el reseguido. Simplemente es pasar uno por encima del otro. Yo paso el de la derecha por encima del de la izquierda, pero es indiferente. Lo único importante sería que los paséis siempre de la misma manera. Y ahora, una vez que los hemos cruzado, seguimos trabajando como veníamos trabajando hasta ahora. Una vuelta y por abajo y por arriba, una vuelta por arriba y por abajo. Vuelta por arriba y por abajo, vuelta por abajo y por arriba. Y seguimos trabajando como hemos estado trabajando hasta ahora. Como veis, ya están hechos los 3 primeros óvalos y en esta zona he retirado los alfileres para que veáis cómo el reseguido queda todo liso del color negro, en este caso, que es el del reseguido. Ahora vamos al cuarto óvalo, que como veis aquí es donde se añade un par más para seguir trabajando, ya que estos óvalos se van ensanchando. Bien, para añadir el par, ya sabéis que no es complicado. Ponemos, en este caso, como va en el centro del añadido, en el centro del trabajo, pues pasamos, como tenemos 3 pares, trabajamos el primer par y ahora ponemos el alfiler para sujetar el par que vamos a añadir y paso uno de los hilos, el par de la derecha, el bolillo de la derecha de este par por encima del alfiler para que quede un hilo a cada lado del alfiler. Y ahora colocamos el par que vamos a introducir en el trabajo. Colocamos los bolillos alternos, es decir, este es del par que he añadido, este del par que ya estaba, este es del par que he añadido y este del par que ya estaba. Bien, y ahora los trabajamos a cruz, vuelta, cruz. Y así ya queda incorporado en el trabajo. Cuando llevemos un par de vueltas con el guía, sacamos el alfiler y tensamos un poco. El trabajo, como veis en los lados, sigue siendo siempre el mismo y vamos avanzando de izquierda a derecha, alfiler,
tensamos y ya vamos trabajando todos los pares, que ahora tendremos 4 pares en el centro del trabajo. El trabajo, al ser con hilo metalizado, siempre va a ser más resistente que con los hilos de algodón o de lino o rayón. Entonces también hay que a veces tirar un poquito más, pero este hilo de moaré aguanta bastante bien, por no decir muy bien, la tensión. Sacamos el alfiler que habíamos puesto en el centro para aguantar el par y recolocamos por si acaso ha quedado alguna barriguita al sacar el alfiler. Y seguimos trabajando de la misma manera. En este punto habrá que añadir otro par y aquí, como veis en el dibujo, añadiremos un cristal o un tupí en el trabajo. El trabajo ya veis que es siempre lo mismo, entonces no hay mucho más que explicar, pero os explicaré cómo añadir este cristal, ya que por el diseño que tiene este trabajo, me pareció, por lo menos personalmente, que estos tupís de aquí, los que están en los óvalos, estéticamente quedaban mejor si se ponían a lo largo. Es decir, los tupís tienen, o los cristales, lógicamente tienen un agujero para poder pasar el hilo. Entonces, en este caso, yo los voy a poner con los agujeros en el mismo sentido en el que voy trabajando. El único que va a ir en el otro sentido será el que está en el círculo. Entonces, este cristal o tupi se va a incorporar, como tenemos costumbre de hacerlo las que ya habéis trabajado con cristales o con abalorios, que es aprovechando, o sea, enganchándolo con los hilos que van por el lateral. Pero en este caso, al ir en el otro sentido, eso no se podría hacer. Entonces lo que haremos será, como es un trabajo en el que los bolillos no llevan demasiado hilo, vamos a aprovechar eso para poder meterlos en este sentido. Si fuese un trabajo muy grande o que llevase mucho hilo, sería bastante, no complicado, pero engorroso, porque hay que sacar el hilo de los bolillos. Hay que desenrollar el hilo de los bolillos y pasarlos a través del tupi o del abalorio para poder ponerlo en este sentido, porque irá enganchado en un par pasivo que va en el par pasivo que vaya por el medio del trabajo. Ahora avanzaré hasta aquí y os enseñaré cómo lo hago. Ya he llegado al punto donde hay que añadir el abalorio. Entonces he añadido este par, con lo cual teníamos 3, con este 4, ahora tendremos 5. Y ahora he ido con el guía hacia la izquierda y al volver hacia la derecha me paro en el par que estaría en el medio. Como son impares, tendré 2 a la izquierda, 2 a la derecha y el del medio. Como veis aquí tenemos los 2 de la izquierda ya pasados con el guía y ahora lo que hago es sacar el hilo del par del centro. Este trabajo se puede hacer con un ganchillo o con una aguja duquesa. Yo lo voy a hacer como lo hace una amiga que se llama Sara y que nos explicó cómo lo hacía ella, con una aguja de enfilar. Esto es una aguja de enfilar, que es la que se usa para pasar el cordón por los abalorios. El cordón, el hilo o lo que se esté usando. Como veis es como un alambre alargado que tiene
un ojo central que podemos abrir y está unido en los extremos. Para pasar los dos hilos me valdría que estuviese así. Sin embargo, cuando pasamos los abalorios colocándolos en el otro sentido, se podría hacer, pero es muy fácil enganchar el hilo. Entonces, lo que hizo ella fue a esas agujas, a una aguja igual que esa, que acabo de enseñar, cortar un extremo, para que quede abierto por un extremo, como veis, y cerrado por el otro extremo. Ahora lo que hacemos es, por la parte de la aguja que está unidos los extremos, pasar la piedra o el cristal o el tupi que vamos a utilizar. Agarramos el otro extremo y lo pasamos hacia abajo. Así veis que empieza a abrirse el hueco en la aguja. Abrimos aquí y pasamos los dos hilos del par del medio. Como veis, están metidos en la aguja y ahora deslizamos el tupi y se pasan los hilos por el agujero. Pasamos el hilo y así ya tenemos los dos hilos del par del centro metidos por nuestra piedra. Vuelvo a enrollar el hilo en los bolillos de los que los había sacado y ahora lo que voy a hacer es retirarlo hacia arriba y seguir trabajando hasta que llegue al punto, a ver si se ve, hasta que llegue al punto donde se incorporaría otra vez en el trabajo. Para rellenar el hueco que deja el par que hemos retirado, lo que voy a hacer es dar un par de vueltas al par guía en esta zona. Así los pares seguirán yendo por donde iban trabajando y no tenderán a meterse hacia el centro. Entonces, tenemos aquí el par guía, ya hemos pasado por los dos pares que tenía a la izquierda, entonces doy dos vueltas al guía y sigo trabajando hacia la derecha. El trabajo, como veis, es siempre el mismo. Vamos enganchando con este par del color del reseguido, tanto el reseguido como el par guía. Pongo el alfiler donde corresponde, tenso y vuelvo hacia la izquierda. Trabajo un par, dos pares, doy las dos vueltas y los otros dos pares. Estoy recogiendo un poco el hilo, porque a veces los hilos metalizados se resbalan un poco. Por eso mismo yo normalmente, cuando trabajo con hilos metalizados, como yo tiendo a tirar bastante al trabajar, pues si os dais cuenta, en los bolillos tengo un poco de hilo de algodón de un trabajo anterior y enrollo el hilo metalizado por encima. Incluso a veces ato el final del hilo de algodón con el principio del metalizado porque eso me permite tensar con más fuerza. Yo la verdad es que trabajo tensando bastante, entonces es fácil que se me resbale el hilo. Dos vueltas y seguimos hacia la derecha. Y de esta manera, teniendo el hilo de algodón y además atando el hilo metalizado al de algodón, no tengo problema. Siempre se resbala un poquito, pero vamos, prácticamente nada.
Seguimos trabajando. Ya solo nos faltaría aquí dar las 2 vueltas. Ya solo nos faltaría una última vuelta para llegar al punto donde enganchamos el par que habíamos sacado. Bueno, no lo habíamos sacado, que habíamos retirado hacia arriba. Coloco aquí el alfiler. Tenso bien. Y vuelvo hacia la derecha. Como veis en el dibujo, aquí ya es el punto donde está marcado el final de la piedra. Entonces vuelvo a bajar el par que tiene el tupi, le doy pues unas 4 vueltas, 3, 4 que quedarán, ¿veis?, dentro de la piedra, y ahora dejo de dar vueltas al par guía e incorporo el par que habíamos retirado. Coloco el alfiler en su sitio y seguimos trabajando. Bien, voy a seguir trabajando hasta llegar a la zona circular, que es el único punto en el que el tupi está colocado en el otro sentido. Ya hemos llegado al punto del círculo donde hay que introducir la piedra. En este punto tenemos 5 pares más el guía. Lo que intento es coger los hilos a la distancia más o menos del tamaño de la piedra. He calculado que sacando el primer par de cada lado, retirándolo, nos quedarían 3 pares en el medio. Cojo los hilos, los bolillos que están en los extremos. Bien, cojo la piedra y paso la aguja de enfilar por el agujero. Como veis, se va abriendo por este lado. Agarro este extremo para que no se escape y abro la aguja. Paso uno de los bolillos por la aguja. Me queda así enganchado el hilo. Y ahora pasamos la piedra a través de la aguja. Sacamos la aguja y este es el punto en el que nos es importante que esa aguja esté abierta para poder sacarla. Cojo el otro bolillo y lo paso por la argolla. Tensamos y ya tenemos colocada la piedra. Ahora volvemos a posar estos bolillos y trabajamos con el par guía hacia la derecha y así ya queda colocada la piedra en su lugar.